Bueno, hoy vamos a profundizar en lo que es las estructuras del triple techo. Porque es verdad que tenemos muy claro lo que es un doble techo, pero el triple hay veces que nos perdemos, porque es verdad que el triple techo se parece un poco a un rectángulo. Y hay veces que viene mucha confusión respecto a eso, porque no sabemos si estamos en un triple techo o en un rectángulo. También se aplica esto al triple suelo, ¿vale? Pero lo vamos a hacer con los triples suelos porque fue lo más preguntado, ¿no? Y he dicho, digo, bueno, yo voy a explicar lo que es un triple techo, pero vamos a profundizar como siempre. Y diréis, pero bueno, es una estructura solo, no. Hay dos tipos de triples techos. Unos, digamos, más afables, que son más fáciles de operar, y otros que no son tan fáciles de operar y se complican mucho, ¿vale? Vamos a poner la pantalla en blanco. Ya sabéis que siempre me gusta explicarlo en pantalla en blanco. Vale, pantalla blanca. Como me gusta. Y os preguntáis, pero ¿qué dice este de que hay dos tipos de triples techos? Sí. Pero claro, antes vamos a explicar lo que es el concepto de triple techo. Un triple techo son tres máximos en la misma zona. ¿Vale? Digamos que estamos en una tendencia alcista. El precio corrige. El precio sube. Y aquí ya está la primera duda. Nosotros vemos esto. Que haya bajado ahí un poco y aquí pueden surgir dudas. Y aquí se puede establecer los dos tipos de triples techos. El amable y el malvado. Este que estoy dibujando es el triple techo amable. ¿Y por qué digo el triple techo amable? Ya sabéis que un triple techo son tres máximos en la misma zona. Y este es el primer tipo y es el amable. ¿Por qué es el amable? Porque te activa el triple techo haciéndote un doble techo en la última parte de la estructura. Y diréis, pero qué difícil de asimilar eso, ¿no? Pues sí. Porque ahora es cuando os pinte el que no es amable, vais a decir, uff, este es ya más complicado de operar, ¿no? Este es el segundo tipo de triples techos que podéis encontrar en los mercados. Y es así. Y este es el que tiene el lado malvado. ¿Veis la diferencia de uno a otro? Pues esto os los podéis encontrar. ¿Y por qué este tiene un lado malvado? ¿Por qué? Porque este te activa el doble techo en la primera parte de la estructura. Diferenciáis ya, ¿no? El afable activa el doble techo porque primero se tiene que activar el doble techo porque está compuesto, digamos, de un doble techo más un extra, el triple. Y el que son los buenos de operar son los que te activan el doble techo en la última parte y los que son más complejos y más que tienen más dificultades te activan el doble techo en la primera parte de la estructura. Vale, esto es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque nosotros cuando operamos lo que vamos a ver la mayoría de las veces es un doble techo. Cuando operamos, la primera parte que ves siempre va a ser el doble techo. Luego ya el desencadenante es cómo se estructura en la segunda parte. ¿Y por qué este es un poco malvado? ¿Por qué? Porque te activa el doble techo y muchas veces te salta el stop en la última parte de la estructura. ¿Qué quiere decir? Que tú cuando ves este tipo de estructuras
entras aquí corto con el stop aquí. Pero como tú no sabes predecir el futuro, tú no sabes que el precio va a subir fuerte y te puede anular lo que es el doble techo. Vale. En este caso no pasa. ¿Por qué? Porque primero te activa el doble, por último te activa el doble techo, tu stop está aquí y luego ya si rompe este nivel te activaría el triple techo. Por lo tanto, este tipo de estructuras tiene menos riesgo y esta tiene más riesgo. El problema de esto que tú no sabes si este doble techo se va a convertir en un triple. Ese es el problema que tiene. Aquí no hay problema ninguno, porque aquí lo bueno que tienes es que tienes mejor punto de entrada. Aquí puedes operar esto con el stop aquí para buscar esta distancia. Y esto es lo ideal, buscar triples techos así. Y el problema que tienes aquí, que tú no sabes exactamente si este doble techo se va a convertir en un triple. Y esa es la dificultad. Y por esto, estos son los dos triples techos que hay. Luego los habrá más en forma de rectángulo, pero eso ya es otra estructura, ¿vale? Triples techos hay estos. Y este te saltará el stop el 70% de las veces. Pero a cambio, el triple techo son estructuras muy fiables. Muy fiables y se pueden operar en contra de la tendencia porque son extremadamente fiables. Y tenemos dos objetivos. Sabéis que hay dos objetivos. En este no. Bueno, en este puede haberlos si no te salta el stop. Pero la mayoría de veces en este tipo te salta el stop. La mayoría. Aunque veremos ejemplos que no salta el stop. Para que veáis, os voy a traer luego 4 tipos y son totalmente diferentes entre sí. En términos de probabilidad, porque aquí tienes dos objetivos, tendrías que medir esta distancia, ¿vale? El triple techo te da dos objetivos en este tipo de estructuración. Y luego una vez que cuando el precio sigue cayendo, rompe este nivel y te da este. Dos objetivos. Bueno, las probabilidades de que si detectáis un triple techo que cumpla el primer objetivo del doble techo son un 80%. Casi siempre en estructuraciones de triples techos se cumple el doble. Casi siempre. Aquí ya este es un poquito más complejo porque si te salta el stop, ya solamente puedes medir un objetivo, que es este. ¿Vale? O bien que no te llega a saltar el stop, te meta mucho miedo, suba muy vertical, no te llega a tocar el stop. Y ahí sí tendría los dos objetivos también. Pero ya os digo que la parte esta del doble techo tienes como un 80% de probabilidades de cumplirse. Pero de verdad. Y si luego ya le sumas otros factores externos, hiperfiable. Así que es importante prestar atención a los triples techos porque son bastante fiables. Las probabilidades que tienen, luego ya este nivel le cuesta un poquito más, pero un 70% de las veces, 65% cumple también en esta parte de aquí. Esto es muy fiable, si operas esto casi tienes el trade asegurado, casi. En un tanto por ciento muy alto lo tienes. Hay algunos que se anulan. Y bueno, ya una vez que tenemos el concepto de cuáles son los triples techos más fiables, menos fiables, los que nos hacen sufrir, los que los que se pueden llegar a cumplir mejor, yo creo que vamos a ver unos ejemplos. No son ejemplos hiperantiguos, son ejemplos de hace 2 meses. Que en el mercado se han producido, bueno, hay más, pero he traído 4 ejemplos. Vamos a empezar, vamos a quitar esto. Vamos a empezar por un triple techo en el petróleo. Estamos hablando del 27 de enero, que no me he ido muy atrás. Y los he cogido todos más o menos
en tiempos que de no hace mucho. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos un triple techo. ¿En qué categoría lo encuadramos? Pues este triple techo lo encuadramos en la categoría afable. ¿Por qué? Porque el doble techo se activa en la última parte de la estructura del triple. Estos son los mejores para operar. ¿Vale? Estos son los más fiables y los mejores. Bueno, pues en este caso, a priori muy fácil, ¿no? Os he dicho que una vez que active esto, es fácil. Entrada aquí, stop aquí y este objetivo, este primero, 80% de probabilidad de que se cumpla. Bueno, pues así fue. Se cumplió. Ya sabemos que este tarda más porque está más lejos, evidentemente. Pero este también tiene una alta probabilidad de cumplirse. Pues bueno, esto es del grupo 1, del que es más fiable operar. Se cumplió en cuestión de 1, 2, 3, 4, 5 días. Un trade de 5 días. Estamos hablando. Desde que se activó. Bueno, no, un poco más, no, se activó aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 días. Luego, otra manera de operar un poco más conservadora es decir, bueno, pues una vez que cumpla el techo, el doble, pongo el stop a break-even y lo dejo correr hasta el triple. Esa es una opción de operar. Pero esto lo tenéis que personalizar vosotros. Lo que es la gestión del riesgo, gestión de stop, ponerlo a break-even, bajarlo con el precio y demás, esto ya lo tenéis que trabajar vosotros. Yo os digo la manera estándar de operar esto. Vale. Pues nada, esto era bien fácil. Se entra dentro del grupo fácil y que tiene muchas posibilidades de cumplir este triple techo. Pero claro, hay más. Y ya se complican. Vamos a quitar el del petróleo. Esto es un trade cumplido hace nada, ¿eh? Porque fijaros, aquí ha subido fuerte. Una vez que ha cumplido, ha subido fuerte. Pero bueno, esto ya no nos interesa. Esto ya, una vez que toque el objetivo, aquí ya deberías estar fuera del mercado ya. Y luego subió fuerte, fíjate que lo cumplió, tocó este soporte y subió fuerte otra vez el petróleo. Vale, pero bueno, no viene al caso esto. Vamos a ver luego en Tesla. Tesla tenía otro triple techo. Y este le comentamos en directo. Este es un poquito más lejos, este es de septiembre. Pero esto lo comentamos en directo. ¿Y este dentro de qué grupo entraría? Pues bueno, este entra dentro del grupo de los que no son tan amables a la hora de operar y los que te meten miedo y demás. Pero en el fondo se porta bien. De todas maneras, este se podía haber evitado. ¿Por qué? Porque la media está aquí girada y sabemos que si el precio toca la media y está girada en contra de la dirección, lo más probable es que rebote. Y así fue. La media, la mayoría de veces cuando toca la media, el precio rebota. Pues bueno, aquí sí que teníamos alguna pista adicional de que a lo mejor este doble techo que se inició aquí tenía muchas posibilidades de que al llegar aquí rebotara el precio. Ahí es un pequeño extra esto. Pero bueno, si lo operamos según hemos visto, esto entra dentro del grupo malvado, ¿no? Un triple techo malvado. ¿Por qué? Porque tú ves esto, dices Tesla está a punto de hacer un doble techo. Y te preparas aquí la operación, aquí. Porque tú no sabes que esto se va a convertir en un triple. Había pistas de que a lo mejor desde ahí rebotaba, pero tú no lo sabes que se va a convertir en un triple. Tú ves el doble, pero no sabes que se va a convertir en un triple. Entonces entras aquí con el stop aquí y claro, van pasando los días y el precio va subiendo. Subiendo, subiendo y fuerte, que no está subiendo despacito. Porque desde el mínimo sube un 15% en cuestión de 5 días.
Pues ya te lo está poniendo difícil el doble techo. ¿Y qué pasa aquí? Tu stop debería estar aquí. No salta el stop por céntimos, por centavos, para hablar correctamente. El precio vuelve a caer y ahora te activa el triple techo. Este entra dentro de la categoría 2, que son de los más complicados de operar. Te lo activa aquí, el 30 de septiembre. Y este triple techo, a pesar de entrar en la categoría 2, sigue teniendo los dos objetivos. ¿Por qué? Porque el doble techo no está anulado. Pero claro, aguanta esto. Aguanta esto y con tu stop aquí. Luego ya una vez que activa el triple, pues bueno, el que se posicione en el doble techo, pues bueno, tiene que aguantar. Y el que no, pues está aquí otra oportunidad de volver a entrar. Bueno, lo cumple. Este objetivo ya sabemos que tiene el 80% de posibilidad de cumplirse y este un poquito menos, porque está más lejos, es evidente. Y aquí tenemos un triple techo que se sufre mucho, pero al final se cumple. ¿Vale? Estáis viendo que hay, a pesar de llamarse igual, las estructuraciones son totalmente diferentes. El precio, pero bueno, la mayoría de veces se cumple. Vale, y en este caso, pues, para que veáis la caída brutal que tuvo. Vale. Que se quedó muy corto el objetivo. Lo que pasa es que esto preverlo es complicado. Esto no es lo normal. Lo normal es que de aquí suba, corrija y luego haga un impulso. Eso es lo normal. Aquí no lo hizo y cayó muy fuerte. Luego ya se ha recuperado con una vuelta nube ahí y bueno, ahí ya veremos a ver qué pasa. A lo mejor te hace aquí otro triple techo que se pueda aprovechar. Puede ser. Pero bueno, de momento no viene al caso. Estamos aprendiendo cómo se estructuran los triples techos. Luego otro ejemplo, muy complicado. Este sí que fue muy complicado. Bueno, pues tenemos aquí un triple techo en Qualcomm. Desde el 15 de diciembre que lo activo. 12 de diciembre, ¿vale? Bueno, pues este entra dentro de la categoría número 2. Se activa primero el doble techo y encima aquí te abre con esta vela y luego a la sesión siguiente te abre aquí arriba ya directamente. Se quedó a centavos también de anular el doble techo. Y esto más duro todavía porque lo hacen 2 sesiones. La subida la hacen 2 sesiones. Se mete desde el mínimo en 2 sesiones. Llegó a subir hasta un 10% en 2 sesiones. Claro, aquí ya dices tú, bueno, pues nada. Ya te resignas a que esto no se va a cumplir y nada. Lo dejamos estar. Pero al final el precio no salta al stop y te activa el triple techo encima. Por muy poco, hay que tener aquí unos nervios de acero, pero esto está comentado todo en directo en el Trader Pro, ¿vale? Esto no es que lo esté haciendo ahora aquí a toro pasado. Os he dicho que este objetivo de doble techo tiene como un 80% de posibilidad de cumplirse. Aquí lo vuelve a demostrar y se cumple casi al tic. Pero si vemos, tenemos otro objetivo pendiente, que es el 104,2. Pues aquí tenéis otra lección más de que todo no es tan sencillo. Aquí lo más probable es que te salte el stop a break-even. ¿Por qué? Porque una vez que te cumple el doble techo, lo más razonable es poner el stop a break-even.
y dejarlo correr hasta el triple. Pero aquí ya tenéis otro triple techo que cumple el doble, pero el triple no. El triple lo anula. Sería un trade fallido. Si tú operas el triple directamente, sería un trade fallido. Si no haces nada y esperas a que se cumpla el objetivo. Estáis viendo que luego en la realidad es más complejo de lo que se estructura la teoría. Luego hay que saber operarlo y hay que tener unas reglas para operar esto. Pues aquí esta la hice yo y saltó el stop a break-even. Porque yo voy hasta los triples techos. Mi profit estaba aquí. Y yo puse el stop aquí a break-even y sé que duele. Porque vas ganando aquí un poquito y ese poquito se va a cero. Pero a la larga sé que los triples techos tienen mucha posibilidad de cumplirse. Pero claro, este entra dentro del grupo 2 también. Que son los falsos y los dañinos. Porque aquí ha sido casualidad de que no saltara el stop. La mayoría de veces cuando hace esto salta el stop. En un porcentaje muy grande. Pero os quiero traer de todo un poco. Para que veáis que no es fácil. ¿Vale? Y por último, vamos a poner la guinda al pastel. Para que veáis que aunque parezca todo muy claro, hay veces que no es tan claro. Y aquí tenemos EPAN. Y tenemos ahí un triple techo. Este forma parte del grupo 1. Que son los más afables. Cuando el doble techo se activa en la última parte de la estructura. Ya, acordaros, hay dos tipos. El que se activa al principio de la estructura y el que se activa al final de la estructura. Eso nadie os lo explica, yo sí, para que sepáis. Pues bueno, pues este en un principio es de los triples techos afables, confiables, que no te hacen sufrir, que no te dan miedo operar. Bueno, pues aquí se activa el doble techo, entra dentro del grupo 1, stop aquí, entrar aquí y el objetivo aquí en 294. ¿Qué ha pasado aquí? Que se ha anulado. Fíjate. El que parecía más claro. Estos todos son más o menos de la misma época todos. El que se había anulado ha sido el más fiable. Pues mira, este es uno de los triples techos que entra dentro del porcentaje del 20% que no cumple el objetivo. Por eso he dicho que casi siempre lo cumple, pero hay veces que no. Y aquí tenéis un ejemplo en el que se produce el triple techo y no se cumple. Y se anula. Y formaba del grupo 1. Además es un activo bajista. Bajista, débil, que cumplía absolutamente todo. La media estaba por encima, no te estorbaba la media de la activación. Esto era muy fiable de que se cumpliera. Además, aparte de la estructura del triple, había ya factores que hay que determinar dentro de un gráfico que te apoyaba que esto era muy fiable. Pues fíjate lo que son las cosas que esto se ha anulado. Se activó más o menos igual que el trade de Qualcomm y una cumplió el doble por lo menos y esta no lo llegó a cumplir. Es verdad que por muy poco, pero no lo ha cumplido. Así que la reflexión que hay que sacar es que los triples techos no son nada fáciles de operar. Sobre todo los del segundo grupo. Si te activa el doble techo en la primera parte de la estructura. Muy difícil de operar. Yo os he traído 4 ejemplos para que lo visualicéis y para que veáis que no es fácil. Que no es fácil y hay veces que se anula.
Hay veces que se anula sin llegar al triple, otras veces se anulan antes, otras veces te lo cumplen en 3 días, como he visto, como el petróleo, en 4, en 5. Luego cada activo tiene sus timing y su identidad, y su velocidad, y su... Hay veces que se quedan enrangados muchos. Y esta reflexión es muy importante a la hora de operar. Y esto se lo podéis aplicar a cualquier estructura de análisis técnico. Pero es que es muy llamativo que una estructura se llama igual y estamos viendo cómo se pueden comportar de maneras totalmente diferentes. Y con eso es lo que hay que quedarse. ¿Vale? Así que si os ha gustado esta y queréis que os traiga más vídeos de esto, os suscribís al canal, me dejáis un comentario y probablemente traiga más de estos con otras estructuras para que veáis que hay maneras diferentes de operarlas y no operarlas.